mi pantalla. Bien, vamos a continuar en la línea de lo que son los diagramas de flujos, pseudocódigos y los algoritmos informales. Vamos a tener el día de hoy el avance hacia un nuevo tema que son los ciclos repetitivos. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más fácil para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Entonces, para explicar qué son los ciclos repetitivos, podemos expresar que son aquellos que se repiten cierta cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, si lo quisiéramos ver, si lo quisiéramos ejemplificar a una rutina de la vida real, es como cuando, por ejemplo, en la clase de educación física, a ustedes les decían, supongamos que hubiera una cancha de básquetbol dentro del establecimiento, y entonces les decían, bueno chicos, vamos a calentar y vamos a hacer un poco de cardio, y para eso vamos a dar 3 vueltas a la cancha. Y entonces, a partir de este momento, se quedaba parado el profesor de educación física en ese lugar, y empezaban ustedes a correr alrededor de la cancha. Cuando pasaban donde él estaba la primera vez, cerraban la primera vuelta, volvían a correr y seguían. Cuando pasaban por segunda vez con él, cerraban la segunda vuelta, nuevamente corrían, y al llegar a la última vuelta, que era la tercera vez que pasaban enfrente de él, pues se detenían. Eso es un ciclo repetitivo. Es una secuencia de pasos que se repiten cierta cantidad de veces. ¿Quién llevaba el control de las vueltas que ustedes estaban dando? Pues el profesor de educación física. En base a él, ustedes sabían cuántas vueltas iban dando, cuántas veces habían pasado delante de él. Lo mismo ocurre en programación. Nosotros, a través de una variable, vamos a llevar el control de las personas, pues, o mejor dicho, vamos a llevar el control de las veces que se va a repetir nuestro ciclo repetitivo. Entonces, veamos, pues vamos a empezar con la descripción de un ejercicio. Vamos a poner por acá, mostrar los primeros 10 números en pantalla. Los primeros 10 números enteros, vamos a poner acá, enteros positivos. Los primeros 10 números enteros positivos, porque vamos a saber entonces que los primeros 10 números enteros positivos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los primeros 10 números positivos, entonces eso es lo que vamos a mostrar en pantalla. Entonces vamos a poner por acá el algoritmo. Paso 1, mostrar el número 1. Paso 2, mostrar el número 2. Paso 3, mostrar el número 3. Y voy a poner acá unos puntos suspensivos para ejemplificar que vamos a llegar al paso 10 y vamos a mostrar el número 10. Ahí está. Entonces, estos serían los pasos para mostrar los primeros 10 números enteros positivos. Traslademos esto acá. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Y entonces, para mostrar los primeros 10 números positivos, vamos a utilizar este símbolo. Vamos a agrandar un poco la imagen para que puedan ver ustedes el símbolo, que sería este de acá. Esto se llama ciclo para. Le vamos a dar un clic al ciclo para. Lo vamos a colocar acá. Y entonces aquí lo vamos a configurar. Vamos a dar doble clic acá y vamos a configurar. Vamos a llamar a esta variable o contador. Contador. ¿Y qué vamos a poner acá? Contador va a empezar con un valor de 1 y va a terminar con un valor de 10. Eso significa que se va a repetir ¿cuántas veces? 10 veces. Esto es que se va a incrementar de 1 en 1. Quiere decir que va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Y vamos a darle clic aquí en aceptar. Ya configuré. ¿Y qué voy a mostrar ahora? Entonces vamos a ir a una salida. Vamos a darle clic acá. Doble clic acá. Y aquí vamos a decir, mostrando número y el valor de contador. Le vamos a dar a aceptar. Y ese sería todo nuestro programa. Miren, ahorita vamos a ver la ejecución. Vamos a darle play. Y entonces, fíjense acá, mostrando número 1. Ese es el primer paso. Continuar, mostrando número 2. Ese es el segundo paso. Siguiente, mostrando número 3. Ese es el tercer paso. Fíjense bien. Y acá yo le di puntos suspensivos. Y por último puse que el 10º paso iba a ser mostrar el número 10. Aquí vamos por el 4º paso, 5º paso, 6º paso, 7º paso, 8º paso, 9º paso y el último paso mostrando número 10, justo como lo mostré acá. Continuar. Y esto es un ciclo repetitivo, fíjense bien. Si yo hubiera hecho este algoritmo tal y como lo está mostrando acá, hubiera hecho esto, fíjense bien. Voy a eliminar esto un ratito y luego lo voy a volver a hacer. ¿Qué hubiera hecho acá? Primera salida. Y acá. Mostrar el número 1. Luego otra salida. Mostrar el número 2. Luego otra salida. Mostrar el número 3. Luego otra salida. Y aquí hubiese sido mostrar el número 4. Y luego otra salida. Y aquí hubiese sido mostrar el número 5. Y luego otra salida. No sé si ya entendieron el concepto. Pero fíjense todo. Sería el número 6. Fíjense todo lo que estoy escribiendo para mostrar los primeros 10 números. 7. 8. 9. Y por último, el 10. Veamos el resultado de la ejecución. Aquí me he de haber comido. Vamos a ver. Sí, el apóstrofe acá. Ahí está. Mostrar número 1, mostrar número 2, mostrar número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. ¿Me dio el mismo resultado que el anterior? Sí. ¿Trabajé más? Sí, trabajé de más. Miren todo eso. Mientras que con el código anterior, vamos a poner uno nuevo acá, no voy a guardar cambios. Con el código anterior solo hice esto. Configuré un ciclo repetitivo. Acá le puse contador a esta variable. Le dije que se iba a repetir de 1 a 10 veces. De 1 en 1. Le di a aceptar. Y luego solo puse acá el mensaje. Mostrar el número el valor de la variable contador. Miren, solo fueron dos, digamos que la configuración del ciclo repetitivo
y la salida. Y me da el mismo resultado. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. ¿Qué significa esto? Que dentro de la programación hay ciertos bloques que nos permiten ahorrarnos trabajo. Este es uno de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hubiese pasado si me pide mostrar los primeros 100 números enteros positivos? Con el método anterior, yo hubiera tenido que poner 100 salidas para poderlo hacer. Acá no, acá simplemente hubiese puesto acá hasta 100 y ya se ejecuta, ¿sí? Y lo va a hacer 100 veces sin ningún problema. Entonces, en el anterior no. Entonces, esto es un ciclo repetitivo. Lo que me permite es repetir cierto proceso las veces que sea necesario para que yo pueda mostrar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, esto es un ciclo repetitivo. Voy a corregir acá, sería 10, no 100. Ahí está. Y vamos a hacerlo ahora en pseudocódigo. Vamos a poner acá números enteros positivos. Y entonces acá también hay un ciclo para. Fíjense bien, vamos a ir a la estructura. Vamos a buscar aquí para, aquí lo tengo. Y este es el ciclo para. Lo vamos a configurar en este momento. Variable numérica. Vamos a ponerle contador porque es la misma que utilizamos allá. Valor inicial, ya dijimos que 1. Valor final, ya dijimos que 10. Con paso en, dijimos que iba a ser de 1 en 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo siguiente. Escribir, mostrar número. Y el valor de contador. Miren, las mismas dos líneas que escribí acá son las mismas dos líneas que escribí acá. Ejecuto. Y ahí está, miren, mostrando número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es un ciclo repetitivo, ¿sí? Es un ciclo que nos permite realizar el mismo proceso la cantidad de veces que nosotros le indiquemos a la máquina que lo haga, ¿verdad? Entonces, ahí estaría nuestro primer ejemplo de cómo, cómo utilizar un ciclo repetitivo. Vamos a guardar acá. Okay, vamos con el siguiente ejemplo. Y vamos a poner acá, ingresar un número. Ingresar un número y mostrar en pantalla si es par o impar. Entonces, aquí valdría la pena que analicemos cuándo un número es par y cuándo un número es impar. Entonces, aquí, si yo les preguntara, por ejemplo, 2 es un número par o impar, y por la lógica, porque así nos lo han enseñado, nosotros sabemos que 2 es un número par. Y por ejemplo, si yo les mencionara 5, ustedes automáticamente van a decir que 5 es un número impar. ¿Sí? Voy a ponerlos acá. Y vamos a ver qué tal analizan ustedes. Pregunto,
A ver, hay un voluntario. ¿El número 20 es un número par o es un número impar? Solo díganme si profe es par o no, profe, eso es un impar. 20. Sí, profe, es par. Es par, muy bien. Ahora, quisiera otro voluntario que me dijera por qué cree que el número 20 es un número par. Algún voluntario ahí, no importa la respuesta que me dé. Yo quiero saber Porque por se qué. puede dividir ¿Dentro de en cuánto? un número par. ¿Dentro de cuánto lo divido para saber que es un número par? Porque, por ejemplo, si yo digo Entre los 21, múltiplos de 2. excelente, ahí está. Esa es la respuesta. Cualquier número que sea divisible dentro de 2 es un número par. Ahora bien, hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Y perfecta la respuesta. Ahora les pregunto, ¿cómo saben ustedes que un número es divisible o perfectamente divisible dentro de otro? O sea, ¿cómo deducen que un número es perfectamente divisible dentro de otro? Fíjense cómo vamos sacando las respuestas. Primero les pregunté, ¿20 es un número par? Y alguien dijo por ahí, sí, profe, es par. Luego pregunté, ¿cómo saben que es un número par? Alguien más dijo, profe, es que es divisible dentro de 2. Excelente, muy buena respuesta. Ahora, ¿cómo sabemos que un número es perfectamente divisible dentro de otro? ¿Qué es lo que nos indica a nosotros eso? Por ser múltiplos de algún número. Exacto, ahí estamos bien. Esa respuesta está perfecta. Pero les voy a dar un ejemplo. Voy a abrir por acá mi Paint. Eso es para poderles explicar. Vamos a ver por acá. Y vamos a tomar un pincelito, color negro. Y entonces, por ejemplo, si yo dijera 2 dentro de 4, aquí vamos a deducir nosotros que 4 es un número par, porque al dividirlo dentro de 2 es una división perfecta o es divisible dentro de 2. La pregunta era, ¿cómo es que yo sé que un número es divisible dentro de otro? Ojo, al decir yo 2 por 2 es 4, aquí yo voy a obtener un resultado, porque aquí hay una resta. Yo digo 4 menos 4 es 0. Este 0 es el que a mí me indica que la división es perfecta o que el número es divisible dentro de otro. ¿Por qué? Porque por eso es par. Porque, por ejemplo, si yo divido 5 dentro de 2, ahí me va a dar a 2. Pero 2 por 2 son 4. Y entonces acá ya no es perfectamente divisible dentro de este número. Por lo tanto, esto es un impar. Ojo, en programación, ¿cómo voy a saber yo que un número es par o impar? Cuando el residuo de la división es 0, entonces es un número par. Cuando el residuo de la división no es 0, entonces es un número impar. Pregunto, ¿se entendió eso que yo acabo de explicar ahí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Excelente. ¿Se dan cuenta? La programación es facilita. Lo único que tenemos que hacer es ir un poco más allá y analizar lo que se nos está preguntando. Entonces, ahora que ya sabemos que un número para ser par necesita tener un residuo de 0 y que para ser impar el residuo no es igual a 0, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer primero su algoritmo informal. Ingresar un número y mostrar en pantalla si es par o impar. Primer paso. Ingresar el número. Segundo paso. Dividir el número
ingresado entre 2. Si el número, o mejor dicho, si el residuo de la división es 0, entonces es par. ¿No? Entonces es impar. 2 pasitos, miren. Ingreso el número, luego lo divido dentro de 2. Y si el residuo es 0, entonces es par. Y si no, es impar. Veamos esto ya traducido a un diagrama de flujo. Voy con una salida para enviarle un mensaje al usuario para pedirle que ingrese un número. Ingrese un número. Darle a aceptar. Una lectura para aceptar ese número, le vamos a poner a la variable X. X va a ser mi número. Ahora vamos a comparar decisión y comparo. Fíjense qué es lo que voy a hacer ahí en la comparación. Si X 2 es igual a 0, les explico qué significa mod. Vamos a ver por acá. Siempre que tengamos dudas, vamos a ir a nuestro famoso San Google, que es el que nos saca de penas, y vamos a poner acá. Operadores de división en DFD. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito esto para poder ver. Y aquí están, aquí están los operadores. Miren, tengo suma, resta, multiplicación, división, que es la famosa diagonal, y tengo residuo. El residuo es una división, pero lo que me devuelve es el residuo de la división, ¿sí? Entonces, ese operador se llama mod. Entonces, vamos a regresar acá, que es donde estábamos trabajando. Ahí está. Y entonces, por eso digo, X dividido 2, o sea, X residuo 2, si esto es igual a 0, entonces aquí va a aparecer el mensaje que diga el mensaje va a decir X, un número par. Ahora, ¿qué pasa si el residuo no es 0? Si el residuo no es 0, entonces ponemos acá X es un número impar. Ahí está. Ejecutamos. Y ahí viene. Ingrese un número. 25. Y me dice que 25 es un número impar. Eso es correcto y nosotros vamos a deducir a simple vista que sí es correcto. Pero veamos cómo funciona acá en el análisis de nuestro diagrama de flujo. Dice, 25 al dividirlo dentro de 2, ¿su residuo es 0? No, no es 0. Entonces, X es un número impar, o sea, 25 es un número impar. Probemos con un número par, por ejemplo, 100. 100. Y me dice que 100 es un número par. 100, al dividirlo dentro de 2, ¿su residuo es 0? Sí, entonces se viene para acá y dice que 100 es un número par. Y ahí está, esa es la pequeña deducción que vamos a tener para saber cuándo un número es par y cuándo un número es impar. Veamos cómo funciona esto en nuestro pseudocódigo. Vamos a poner acá de nombre par o impar. Par o impar.
ingrese un número y que lo lea en la variable X. Entonces acá le vamos a decir si X es mod 2, o sea, si al dividir X dentro de 2 su residuo es 0, entonces, y vamos a poner acá, escribir X es un número par. Si no, escribir X es un número impar. Ejecutamos y ahí viene la ejecución. Ingrese un número. Vamos a probar con los mismos dos números. 25. Y me dice que 25 es un número impar. Eso es correcto. Otra vez. Vamos con 100. 100. Y me dice que 100 es un número par. Y eso también es correcto. Ahí está. Y entonces ahí ya funcionó nuestro diagrama de flujo, nuestro pseudocódigo y nuestro algoritmo informal. ¿Sí? Agreguémosle un poquitito más de dificultad a nuestro análisis. Vamos a poner acá otro ejemplo. Vamos acá, mostrar. Mejor vamos acá. Al usuario cuántos números desea ingresar. Y que muestre cuántos números impares y cuántos números pares fueron ingresados. Fíjense, pues aquí ya se puso un poquito más complicada la situación. Dice, pedirle al usuario cuántos números desea ingresar y que muestre cuántos números impares y cuántos números pares fueron ingresados. Veamos, pues. Primero vamos a guardar estos ejercicios. Vamos a poner acá par o impar. Nuevo. Igual acá. Par o y nuevo. Bueno, resolvamos nuestro ejercicio en algoritmo informal. El paso, ingresar cuántos números desea asignar. Paso 2. Ingreso de los números solicitados al usuario. Si el número ingresado es par, entonces comenzar un conteo para los números pares. Si no, comenzar un conteo para los números impares. Paso 3. Mostrar cuántos números pares fueron ingresados. Paso 4. Mostrar cuántos números impares fueron ingresados. Y esto es un algoritmo informal, ¿verdad? Con eso ya le di solución
al problema propuesto. Ahora, ¿cómo traslado esto a diagrama de flujo y luego cómo traslado esto a pseudocódigo? Empecemos entonces. Primero vamos a preguntarle al usuario cuántos números va a ingresar. O sea, cuántos números desea ingresar. Y ese valor va a estar en la variable num. O vamos a poner acá x nuevamente. Ahora fíjense bien. ¿Cuántas veces tengo que ingresar números? Eso lo va a saber x. Entonces vamos a utilizar un ciclo repetitivo para y vamos a decirle. Aquí vamos a poner contador, porque es la variable que nos va a llevar el control. Se va a repetir de 1 hasta el número que el usuario ingresó. O sea, de 1 hasta X. Le vamos a dar a aceptar. Y entonces acá le vamos a pedir al usuario que ingrese porque antes de eso quiero ver si puedo hacer algo. Ah, sí, sí se puede. Hay cositas que uno no se va acordando hasta en el camino, ¿verdad? Entonces, por eso hice una prueba ahorita. Aquí le voy a decir al usuario que ingrese un número. Ingrese un número. Ese número se va a almacenar en la variable num. Así se va a llamar mi variable. Num. Ahí está. Y entonces, num ya se ingresó. Ahora bien, voy a ir haciendo una comparación y voy a decir num, si num al dividirlo dentro de 2, su residuo es 0, entonces, y voy a poner acá una asignación que va a decir a la variable n par, o sea, números pares, va a decir que va a ser igual a lo que tenga números pares más 1. No se preocupen si no entienden lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita se los voy a explicar paso a paso. Ahora, ¿qué pasa si esto no es cierto? Si esto no es cierto, vamos a hacer una operación acá que diga n impar va a ser igual a lo que tenga n impar más 1. Ahí estamos. Solo que aquí yo me confundí en algo. Tengo que borrar todo esto, volverlo a hacer. Ahorita les explico por qué. Y ahí está. Todo lo que yo había hecho tengo que hacerlo dentro del ciclo repetitivo. No lo puedo hacer afuera. Entonces, esta lectura debe estar aquí adentro. ¿Sí? Entonces, dijimos que se iba a llamar el número. Ahí está. Tomo mi decisión y siempre aquí adentro, antes del cierre del ciclo para, debe ir esto. Ahí. Ahora sí, comparo. Si num al dividirse dentro de 2 es igual a 0, entonces, no, esta no, es esta. Entonces, la variable n par le voy a asignar lo que tenga n par más 1. En caso contrario, a la variable n impar le voy a asignar lo que tenga n impar más 1. Ahora sí, todo quedó dentro del ciclo repetitivo. Y ahora, afuera del ciclo voy a decir lo siguiente. Fueron
Voy a agrandar un poquito para que puedan ver lo que estoy escribiendo ahí. Y entonces estoy poniendo acá. Fueron la cantidad de números pares. Números pares. Y n impar. Números impares. Ahí está. Esa sería mi respuesta como salida. Entonces veamos, pues. Ejecuto. Ay, me faltó algo por acá, vamos a ver. Aquí hay una. Esto está de más. Aquí me está haciendo falta. Ahí está. Ahora sí, ejecuto. Ojo, ahí está. ¿Cuántos números desea ingresar? Bueno, le voy a decir que voy a ingresar 5 números. Ahí está el 5 y me pide el primer número. Los vamos a ingresar en orden. 1, en impar, variable. Ok, tiene toda la razón. Vamos a decir acá. Por eso es que estaba haciendo la prueba. Entonces, acá vamos a poner esta asignación y vamos a decir que n par la vamos a iniciar con un valor de 0 y n impar también la vamos a iniciar con un valor de 0. Ahí está. Ahí le estamos asignando valores para que al entrar acá ya no me dé ningún problema y pueda realizar las sumas. Entonces, veamos, pues corregido eso, ejecutamos nuevamente. Agrandamos un poco para ver. ¿Cuántos números desea ingresar? Le voy a decir yo que 5 números. Ingrese un número, 1. Ingrese otro número, 2. Ingrese otro número, 3. Ingrese otro número, 4. Ingrese otro número, 5. Al darle continuar me va a decir cuántos números pares ingresé y cuántos impares. Obviamente, por lógica, nosotros sabemos que se ingresaron 3 impares y 2 pares. Veamos la respuesta. Fueron 2 números pares y 3 números impares. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien, sí funciona mi programa. Les explico cuál fue o qué fue lo que hice por acá. Fíjense bien, pues voy a ejecutar nuevamente acá y aquí voy a ir dándole paso a paso. ¿Cuántos números desea ingresar? En este caso, voy a cerrar acá. No me deja avanzar. Lo primero que me aparece es cuántos números voy a ingresar y yo voy a ingresar un 5. Y luego voy a ir al ciclo repetitivo, que es lo que realmente me interesa explicar. Entonces lo voy a poner acá, de tal manera que se pueda ver. Ahí está. Entonces, ejecutamos. ¿Cuántos números desea ingresar? 5. Ahorita entró al ciclo repetitivo y dice, ingrese un número y yo voy a ingresar un número, 1. Entonces, este número que se ingresó ahorita fue 1. 1 al dividirlo dentro de 2 es igual a 0, no. Entonces, a la variable n impar, que vale 0, ya lo puse arriba, va a ser igual a lo que tenga n impar, que es 0, más 1. Entonces, ahorita, ¿cuántos números impares hay? 1. Eso es lo que me está diciendo. Ingrese otro número. Voy a ingresar un 2. Ese 2, al dividirlo dentro de 2, ¿su residuo es 0? Sí. Entonces viene para acá
y a la variable n par le asigna lo que tenga n par, que es 0, porque es la primera vez que entramos al ciclo, y entonces suma 0 más 1 es 1. Y entonces ya asignó. Ya tenemos un impar asignado y un par asignado. Llevamos uno para cada uno, como que fuera tanda de penales, ¿va? Ustedes van empatados ahorita. Ingrese otro número, ingreso un 3. 3, al dividirlo dentro de 2, ¿es igual a 0? No, entonces se va para acá y a la variable n impar, que ya valía 1, le suma otro. Y entonces ahora vale 2. Y entonces ahora la tanda se pone 2 a 1. Hay dos impares y hay un par. Continuar. Ingrese un número. Ahora ingresar un 4. 4 al dividirlo dentro de 2 es igual a 0, sí. Entonces se viene para acá y entonces dice a número par, que ya valía 1, le suma ese 1 más otro. Entonces ahora vale 2. Entonces ahora el partido se empató y ya vamos 2 a 2. Ahora dice ingrese un número y aquí esto desempataría, ya sea para par o impar. Voy a ingresar un 5 y entonces aquí la balanza se va a ir para acá, porque dice 5 al dividirlo dentro de 2 es igual a 0, no. Entonces se viene para acá y a número impar, que ya valía 2, le suma 1 y ahora vale 3. Y entonces el marcador quedó 3 impares y 2 pares. Ahí está mi respuesta. Fueron 2 números pares y 3 números impares. Le damos continuar y ahí está terminado nuestro diagrama de flujo. Y está funcionando justo como lo expliqué acá en mi algoritmo informal. Veamos entonces cómo funcionaría el asunto con un algoritmo, como un pseudocódigo. Entonces acá vamos a poner par o impar. Vamos a poner escribir cuántos desea ingresar. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a hacer un ciclo para contador. Vamos a hacer la asignación de 1 hasta X. Paso en 1 a 0. Ahí está. Ese es mi ciclo para. Y entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Empiezo a comparar. Sí. No, perdón. Aquí ingreso número. Escribir. Ingrese un número. Que lo lea en la variable num. Ahora sí, comparo. Si num es dividido dentro de 2. Si el residuo de la división del número dentro de 2 es igual a 0, entonces aquí vamos a poner n par va a ser igual a lo que tenga n par más 1. Si no, n impar va a ser igual a lo que tenga n impar más 1. Ahí termina el fin sí. Ahí terminaría el fin para. Y entonces acá afuera yo voy a decir escribir. Vamos a poner acá. Ok. Con eso estaríamos terminando nuestro pseudocódigo y ejecutémoslo. Veamos.
¿Cuántos números desea ingresar? 5. Ingrese un número, 1, otro, 2, otro, 3, otro, 4, otro, 5. Y me dice, 2 números pares y 3 números impares fueron ingresados. Y con eso funcionó entonces nuestro pseudocódigo. Y entonces ahí tenemos prácticamente explicado cómo funciona un ciclo repetitivo. Fíjense cómo poco a poco vamos incorporando las demás instrucciones que ya hemos venido utilizando. Pero ustedes dirán, ¿y cómo es que esto lo aplico yo a la vida cotidiana? Bueno, entonces ahí es donde entra el análisis y cómo es que nosotros resolvemos nuestras situaciones en la vida real. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí es donde yo debo aplicar todo lo que estoy aprendiendo en cuanto a la lógica de cómo resolver problemas a la vida real. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy bien en la clase de matemáticas y entonces todas mis tareas las he entregado perfectamente bien, llevo muy buena zona, pero la última tarea no necesito hacerla porque sé que con el examen que haga y 5 puntos que saque, gano la clase. Sin embargo, en la clase de idioma español voy mal. Ahí es donde como que es mi debilidad, la lengua no se me da. Entonces, ahí es donde aplico la lógica de la programación. Como no he entregado ninguna tarea en idioma español, entonces voy a aplicar un ciclo repetitivo. Voy a realizar las 5 tareas que tengo pendientes para luego evaluarme, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a funcionar un ciclo repetitivo ahí? Entro al ciclo, realizo la primera tarea, termino y como solo es la primera y son 5, regreso, hago la segunda tarea, termino, regreso, hago la tercera tarea, termino, regreso, hago la cuarta tarea, termino, regreso, hago la quinta tarea y entonces al final salgo y ya me puedo evaluar sin ningún problema porque yo sé que ya me puse al día en las demás tareas y ahí ya prioricé en dónde iba a trabajar. ¿Qué estoy aplicando ahí? Simple lógica de programación. Es para que ustedes vean de que todo el tiempo han estado programando, todo el tiempo han estado resolviendo problemas en su vida, sin embargo, tal vez no lo habían analizado o no lo habían visto desde este punto de vista. Eso es programar, jóvenes, eso es aplicar la programación a su vida. Lo han estado haciendo desde que tienen razón de ser y lo seguirán haciendo hasta que sean adultos o hasta que mueran. Van a seguir resolviendo problemas, tomando decisiones, repitiendo procesos para poder llegar a una solución. De eso se trata. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que vimos el día de hoy. Obviamente, la próxima semana vamos a volver a explicar algún otro ejemplo con ciclos repetitivos para que se nos vaya quedando un poquito más cómo se utilizan y cómo nos ayudan a resolver pues los distintos problemas. Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario?